Factores económicos. Pobreza y exclusión social. Aunque el vínculo de la pobreza con la inseguridad ciudadana es menos obvio de lo que intuitivamente se piensa, es digno de una exploración detallada. Cuando menos, la falta de cobertura de necesidades básicas y la exclusión social que casi siempre la acompaña, favorecen la aparición de otras patologías sociales, como el hacinamiento y el consumo de sustancias psicoactivas, que casi siempre presentan una asociación más directa con los niveles de violencia. La exclusión social, además, debilita las bases de la cooperación social y la disposición de los individuos de autolimitar su comportamiento para hacer posible una convivencia pacífica. Asimismo, la desigualdad económica y la relación entre falta de oportunidades e inseguridad ciudadana es, en cambio, más directo y consistente. La desigualdad alimenta la desintegración del tejido social, la fragmentación del espacio urbano, con el consiguiente deterioro de los espacios públicos y arraigados resentimientos sociales. Por su parte, el desempleo, la carencia de actividades lícitas remuneradas, aumenta en forma obvia los incentivos económicos para recurrir a la violencia y al delito como modo de vida. Asimismo, conduce fácilmente a la exclusión social y al debilitamiento de las normas de civilidad. Factores políticos e institucionales. La debilidad de las políticas para favorecer la integración social y la participación social, el debilitamiento de las políticas públicas para el combate de la pobreza y la desigualdad, tanto económica como entre géneros, así como para hacer posible el acceso a servicios esenciales para el bienestar y la generación de oportunidades para las personas. Factores sociales y culturales. El papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masiva crecientemente ostentan el poder para crear una verdadera cultura del miedo, que en ocasiones tiene muy poca conexión con el fenómeno real de la inseguridad ciudadana, pero que es capaz de generar efectos muy reales. A los efectos del manejo alarmista de la información noticiosa local se suma el potencial papel más difuso y controversial de los medios de comunicación y de la televisión en especial en la transmisión de patrones violentos de conducta y en la importación de culturas del miedo de origen foráneo. Por su parte, los valores culturales y procesos de socialización, algunos procesos de construcción de identidad, en particular de la identidad masculina, y de transmisión de comportamientos de resolución de conflictos, pueden tener un efecto directo sobre la disposición de los individuos para recurrir a la agresión para lograr sus objetivos. Lo anterior se puede ligar junto a la presión por el éxito temprano. Ligado con lo anterior, pero merecedor de una mención aparte, es el fenómeno cada vez más ostensible de la presión sentida por la juventud por el logro acelerado del éxito, concebido, las más de las veces, en términos estrechamente patrimoniales, es decir, tener celular, tener automóvil, tener las tenis de moda. Ahora bien, la inclinación al uso de armas de fuego por parte de la ciudadanía es un factor asociado a la intensificación de patrones de conducta violentos. Se asume, principalmente, que el incremento de armas de fuego, así como el suministro de municiones, contribuyen al aumento del número de homicidios cometidos por este método
y en la consecución de robos en los que media la amenaza contra la vida de las personas. Además, se hace hincapié en que la agresión por medio de armas de fuego resulta más letal e inmediata que las perpetradas utilizando otros medios. En este sentido, el consumo de sustancias psicoactivas y adicción a ellas, menos controversial aún, es el papel central que el consumo de alcohol y drogas juega de manera creciente en el desencadenamiento de la violencia, tanto por su influencia en el debilitamiento de los frenos inhibitorios como por su estímulo a procurar violentamente los medios para satisfacer las adicciones. Consecuencias de la inseguridad ciudadana para el desarrollo humano. El enfoque dinámico del problema obliga a estudiar no solo los factores asociados a la inseguridad, sino también los efectos que ejerce sobre el bienestar de las personas y, en particular, sobre el ejercicio de sus opciones para escoger aquello que consideran valioso. La afectación al desarrollo humano discurre por dos canales analíticamente distintos, aunque muy relacionados en la práctica. Uno, vinculado con los individuos y sus opciones para escoger y llevar a la práctica un proyecto de vida, y el otro, con la preservación de la infraestructura colectiva, valores, configuraciones institucionales, relaciones sociales, etc., que necesitan las personas para construir su proyecto de vida. Así, la inseguridad ciudadana debe conferir particular relevancia a los siguientes temas. En el nivel individual, la inseguridad ciudadana limita el ejercicio de libertades individuales y la percepción que tienen los individuos sobre sus posibilidades de ejercerlas. Este punto es de la mayor importancia desde la perspectiva del desarrollo humano. La inseguridad ciudadana modifica el comportamiento de las personas en formas directamente observables, así como en otras mucho más sutiles que conciernen a la percepción que ellas tienen acerca de sus posibilidades de escoger ciertos cursos de acción. Se incluyen aquí manifestaciones como la modificación de hábitos de desplazamiento, la restricción del disfrute de los espacios públicos, la autolimitación de las posibilidades de estudio, trabajo o recreación, entre otras. Limita los recursos económicos disponibles para la satisfacción de necesidades básicas. Los actos de violencia y el despojo pueden causar pérdidas patrimoniales directas. Más comúnmente, sin embargo, obligan a las personas a destinar parte de su patrimonio a la protección de su integridad personal y sus bienes, y limitan los recursos destinados a la satisfacción de otras necesidades básicas. Para efectos de la investigación, importa estimar, por ejemplo, las pérdidas patrimoniales derivadas de la comisión de delitos contra la propiedad y los recursos destinados a la adquisición de bienes y servicios para la protección personal y patrimonial. Limita la posibilidad de las personas de vivir una vida larga y saludable. Los actos de violencia frecuentemente comprometen la integridad física de las personas y casi siempre su integridad psíquica. Se incluyen aquí fundamentalmente las muertes y lesiones, tanto físicas como psíquicas, derivados de actos de violencia. Hace del temor una norma de vida. ¿Acaso el más pernicioso efecto de la inseguridad ciudadana para los individuos consiste simplemente en la aceptación del temor cotidiano como una actitud de vida? Como ya se señaló, ese temor genera cambios observables en la conducta de las personas y limita sus oportunidades y posibilidades de acción en múltiples ámbitos.
En el nivel social, la inseguridad ciudadana limita los recursos públicos disponibles para la provisión de servicios destinados a la satisfacción de necesidades básicas. Lo que sucede a nivel individual se reproduce a nivel social. Las inversiones realizadas por el Estado para atender la represión de la violencia y la reparación de sus consecuencias humanas tienen un costo de oportunidad en términos de la disponibilidad de otros servicios públicos esenciales. Por otro lado, aunque este costo de oportunidad es muy difícil de estimar, sí es posible calcular, al menos, los costos directos derivados para el Estado. Algunos temas que cabe explorar son, por ejemplo, la magnitud de la inversión pública en instituciones policiales, en tribunales de justicia penal y contravencional y en la atención de las secuelas físicas y psicológicas de la violencia. Asimismo, deteriora valores esenciales para la convivencia democrática. Casi invariablemente, la percepción de vulnerabilidad ante actos de violencia y despojo se traduce en una erosión de valores como la tolerancia a la diferencia y el apego a los derechos humanos. Interesa aquí, por ejemplo, explorar los efectos de la inseguridad en la adopción de esquemas penales y procesales fuertemente represivos y lesivos de las garantías individuales. En la opinión sobre la igualdad de derechos de minorías o grupos sociales étnicos diferentes al propio. En la disposición de detener o reducir drásticamente la entrada de inmigrantes al país o en la de aceptar castigos inhumanos como linchamientos y la pena de muerte contra los delincuentes. En este mismo sentido, erosiona el tejido social la ruptura por desconfianza o temor de los vínculos de cooperación cotidiana entre la ciudadanía. No es una mera consecuencia de la inseguridad ciudadana. También afecta negativamente los procesos de socialización y construcción de la civilidad y priva a la sociedad de mecanismos efectivos de detección y prevención de comportamientos violentos. Erosiona la confianza en las instituciones democráticas, aunque afecta en especial a las instituciones directamente relacionadas con la protección de la inseguridad ciudadana, puede extenderse mucho más allá. Violencia. La Organización Mundial de la Salud la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra sí mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones. La definición usada por la Organización Mundial de la Salud vincula la intención con la comisión del acto mismo. Independientemente de las consecuencias que se produzcan, se excluyen de la definición los incidentes no intencionales, como son la mayor parte de los accidentes de tránsito y las quemaduras. La inclusión de la palabra poder, además de la frase uso intencional de la fuerza física, amplía la naturaleza de un acto de violencia, así como la comprensión convencional de la violencia para dar cabida a los actos que son el resultado de una relación de poder, incluidas las amenazas y la intimidación. Decir uso de poder también sirve para incluir el descuido o los actos por omisión, además de los actos de violencia por acción más evidentes. Por lo tanto, debe entenderse que el uso intencional de la fuerza o el poder físico incluye el descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual, psíquico, así como el suicidio y otros actos de autoagresión. Esta definición cubre una
amplia gama de consecuencias, entre ellas los daños psíquicos, las privaciones y las deficiencias del desarrollo. Esto refleja el reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de incluir los actos de violencia que no causan por fuerza lesiones o la muerte, pero que, a pesar de todo, imponen una carga sustancial a las personas, las familias, las comunidades y los sistemas de asistencia sanitaria en todo el mundo. Numerosas formas de violencia contra las mujeres, los niños y niñas y personas adultas mayores, por ejemplo, pueden dar lugar a problemas físicos, psíquicos y sociales que no necesariamente desembocan en lesión, invalidez o muerte. Estas consecuencias pueden ser inmediatas o bien latentes y se pueden manifestar muchos años después del maltrato inicial. Por lo tanto, definir los resultados atendiendo en forma exclusiva a la lesión o la muerte limita la comprensión del efecto global de la violencia en las personas, las comunidades y la sociedad en general. Violencia doméstica. Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho, o por una relación de guarda, tutela o curatela, y que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aún cuando haya finalizado la relación que lo originó. Agrupa todas las agresiones físicas, psíquicas y psicológicas que pueden consistir en golpes, contusiones, empujones, bofetadas, arañazos y semejantes realizados en el cuerpo de las víctimas, así como insultos, amenazas, humillaciones, vejaciones y otras agresiones semejantes de naturaleza psíquica. Dichas agresiones se producen en el ámbito familiar, lo que supone que entre la persona agresora y la víctima existe un vínculo familiar. Todas las conductas que constituyan malos tratos físicos o psíquicos están castigadas por la ley con penas de diversa naturaleza, con la finalidad de proteger a la víctima. Junto a las penas privativas de libertad, el juez podrá imponer la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima en cualquiera de sus formas, personal, telefónica, por escrito y por cualquier otro medio. Violencia intrafamiliar. No siempre resulta fácil definir o reconocer. En términos generales, podríamos designarla como el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular. Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre personas relacionadas efectivamente. La violencia intrafamiliar es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que las personas adultas mayores, las mujeres y los niños y las niñas son los grupos más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud asegura que 1/5 parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia en alguna etapa de su vida y como consecuencia de ello presentan altos índices de discapacidad. Tienen 12 veces más intentos de suicidio y sus tasas de mortalidad son más altas en comparación con la población que no la padece. La violencia intrafamiliar no es solamente el abuso físico, los golpes o las heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma que causan. Hay violencia cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona.
Delito. El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta o acción típica, tipificada por la ley, antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delincere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición iberoamericana, se intentó establecer a través del concepto de derecho natural, creando, por tanto, el delito natural. Hoy, esa acepción se ha dejado de lado y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad o en un determinado momento decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal. Delito penal y delito civil. En algunos sistemas jurídicos, como en el del derecho romano, el de Argentina, el de Chile o el de España, y en general, varios sistemas de la familia del derecho continental, se distingue entre delito civil y delito penal. El delito civil es un acto ilícito, ejecutado con intención de dañar a otros, mientras que constituye cuasi delito civil el acto negligente que causa daño. Los actos considerados como delitos civiles y cuasi delitos civiles pueden ser también delito penal si se encuentran tipificados y sancionados por la ley penal. Un delito penal no será, a la vez, delito civil, si no ha causado daño, como tampoco un delito civil será a la vez delito penal si la conducta ilícita no está tipificada penalmente. Crimen y delito. Crimen y delito son términos equivalentes. Su diferencia radica en que delito es genérico y por crimen se extiende un delito más grave o, en ciertos países, un delito ofensivo en contra de las personas. Tanto el delito como el crimen son categorías presentadas habitualmente como universales. Sin embargo, los delitos y los crímenes son definidos por los distintos ordenamientos jurídicos vigentes en un territorio o en un intervalo de tiempo. Tanto el crimen, en su faz ideal y en su faz material, ha sido distinto en todos los momentos históricos conocidos y en todos los sistemas políticos actuales. Se puede alegar que el homicidio es considerado delito en todas las legislaciones, pero matar a otro es castigado como homicidio solo bajo estrictas condiciones: que no se mate en una guerra, que no se mate ejerciendo una profesión, médicos, enfermeros, policías, jueces, ministros del Interior, ministros de Defensa, o que no se mate en legítima defensa. Por otro lado, existen delitos y crímenes considerados internacionales, como el genocidio, la piratería naval, el tráfico de personas, etc. Pero un crimen que no es castigado es solamente un reproche moral injurioso en contra de una persona, inclusive si ella incurrió en esa conducta considerada delito. Solo el castigo constituye a alguien en delincuente o en criminal. El castigo transforma la vaga noción de delito en un hecho. Esta idea se puede intentar refutar argumentando que basta la existencia de una víctima para que exista delito o crimen. Crear delitos
crímenes y castigos son facultades soberanas de quienes están a la cabeza de un sistema normativo. Véase principio de legalidad penal. Eso explica que en Singapur sea un delito mascar goma en lugares públicos y un crimen botarlo en el piso, y en Chile sea un delito fumar marihuana incluso dentro de un espacio privado, o en Alemania el negar el holocausto. Clasificación de algunos de los delitos. Delito doloso. Individualiza las acciones. El autor ha querido la realización del hecho típico. Existe coincidencia entre lo que el autor hizo y lo que quiso. Delito culposo. El autor no ha querido la realización del hecho típico. El resultado no es producto de su voluntad, sino del incumplimiento del deber de cuidado. Comisión. Surgen de la acción del autor cuando la norma prohíbe realizar una determinada conducta y el actor la realiza. Omisión. Son abstenciones, se fundamentan en normas que ordenan hacer algo. Propia. Lo puede realizar cualquier persona, basta con omitir la conducta a la que la norma obliga. Impropia. Es posible, mediante una omisión, consumar un delito. Como consecuencia, el autor será reprimido por la realización del tipo basado en la prohibición de realizar una acción positiva. De resultado. Exigen la producción de determinado resultado. Están integrados por la acción, la imputación objetiva y el resultado. De actividad. Son aquellos en los que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por tanto no se produce un resultado separable de ella. De lesión. Hay un daño apreciable del bien jurídico. Se relaciona con los delitos de resultado. De peligro. No se requiere que la acción haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión. Comunes. Pueden ser realizados por cualquiera. Especiales. Pueden ser cometidos por aquellos que tengan características especiales. Por ejemplo, el prevaricato solo puede cometerlo alguien que sea juez de la República. Respeto por lo ajeno. Todos, autoridades, maestros y adultos, deben ser ejemplo de las nuevas generaciones, enseñando a respetar el derecho que tienen los demás a vivir con tranquilidad, a tener un empleo, una educación, una vivienda digna. Debemos enseñarles la importancia que es vivir en una sociedad justa y solidaria, que practique el respeto y que prefiera la paz que los enfrentamientos. Un buen desarrollo social supone, entre otros aspectos, que el niño comprenda el sentido de la propiedad, y eso es necesario enseñarlo. Un niño que tiene respeto por las cosas de los otros será más aceptado por el grupo y tendrá menos conflictos con sus compañeros. Es absolutamente normal y no puede sorprendernos que al niño le llamen la atención los objetos ajenos, aunque él tenga uno muy parecido o incluso sea dueño de algo mejor. El solo hecho que algo sea diferente a su juguete le llamará la atención y por supuesto querrá tenerlo. La familia debe invertir tiempo y energía en marcar los límites para que el niño comprenda que hay cosas que pertenecen a otros y que deben ser respetadas. Alrededor de los 3 años, los preescolares aprenden que hay cosas que son propias y otras ajenas, es decir, que pertenecen a otro niño y no pueden ser tomadas. Los valores de la familia respecto al compartir influencian la concepción de lo propio y lo ajeno
que un niño se va formando. Aprender a prestar, a pedir, a compartir y también a respetar el derecho que tienen los demás a decir que no a un pedido requiere de un largo aprendizaje, pero en el periodo preescolar, especialmente entre los 3 y los 4 años, es cuando deben ser sembrados. No es fácil aprender el valor de las cosas y el respeto de lo ajeno, pero es una tarea imprescindible. He aquí algunas frases relacionadas con el respeto a lo ajeno que puede ser de gran valor. Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. El respeto nace con todos, de nosotros depende que lo practiquemos. El respeto es lo más importante que todo el mundo necesita para lograr lo que queremos. Respetar a los demás y serás respetado. Respeto por la vida humana. El respeto por la vida y a los demás es un derecho fundamental del que dependen el resto de los derechos reconocidos. Esto comprende no solo la existencia propiamente dicha, sino también la integridad física, psíquica y moral de la persona. No hay categorías de personas por riqueza, por religión, o mucho menos por las condiciones personales de cada individuo. Proteger la vida de las personas implica cuidar nuestro medio ambiente. Nuestra propia continuidad depende directamente de que conservemos la tierra y hagamos un uso respetuoso de lo que nos ofrece, vida animal y vegetal. Especial cuidado merecen los lugares cuya riqueza natural permite la vida a culturas que sobreviven gracias a lo que el entorno les ofrece: ríos, árboles, lagos, montañas, selvas, en forma de pesca, cosechas o turismo, por ejemplo. Solo quien es dueño de sus actos puede responder de ellos. El respeto a la vida es el mayor de los respetos. Para ello es necesario contar con un concepto amplio del término vida. La vida es lo más valioso para cualquier ser humano. La vida se ve vulnerada por la enfermedad y eventualmente por la muerte, el cese de la vida. Una de las principales preocupaciones de los profesionales de la salud es lógicamente la vida, su preservación, mantenimiento y cuidado. Nuestra sociedad ha progresado tecnológicamente con suma velocidad y las actitudes adecuadas no siempre están presentes para reiterar el tan necesario respeto a la vida. Estereotipos. Es el conjunto de prejuicios, creencias, actitudes y opiniones preconcebidas y parcializadas que se aplican en forma general a las personas pertenecientes a una misma categoría definida por características tales como la nacionalidad, etnia, edad, sexo, preferencia sexual, procedencia geográfica, entre otros. Son la base de la discriminación y la intolerancia. Seguridad ciudadana en perspectiva nacional. Instituciones responsables de la seguridad. Ministerio de Seguridad. Durante la época colonial, se hicieron esfuerzos para crear una institución de carácter militar, pero dado que la población costarricense tenía necesidades más urgentes, fundamentalmente de tipo socioeconómico, esas inquietudes fueron relegadas. Tal situación, aunada a que la independencia de Costa Rica se alcanzó sin necesidad de que mediaran enfrentamientos armados con España. Con el paso del tiempo, esos hechos fueron reafirmando la vocación civilista y pacifista
del pueblo costarricense. La siguiente es una sinopsis de la que ha sido la evolución de las Fuerzas Armadas y Policiales costarricenses desde el siglo XIX hasta principios del siglo XXI. 1821. Con la promulgación del Pacto de Concordia, se establecieron dos vocales en el área militar: Hacienda, Economía, Policía Pública y Política, así como comandancias en los pueblos a cargo de un oficial. 1842. Se trató de crear el servicio militar obligatorio sin que tuviera éxito alguno. Posteriormente, la Asamblea Constituyente del 9 de abril de 1844 crea, mediante la Constitución del Estado Libre de Derecho, en su artículo 163, el Ministerio de Hacienda y Guerra. En 1848, una nueva Constitución abolió el ejército por primera vez. Durante la segunda mitad de 1855, se movilizaron y organizaron fuerzas militares con motivo de la presencia en Centroamérica del filibustero estadounidense William Walker y sus fuerzas invasoras, las cuales pretendían apoderarse de nuestro país. Ya en el siglo XX, a partir de 1908, el ejército se subdividió en tres cuerpos: infantería, artillería y caballería. Para 1917, con la llegada al poder de Federico Tinoco, tras derrocar al presidente Alfredo González Flores, su régimen reestructuró el ejército. Para 1923, el presidente Julio Acosta elimina el Ministerio de Guerra, el cual fue reemplazado por el Ministerio de Seguridad Pública, y las actividades militares pasaron a un segundo plano. El 13 de abril de ese mismo año, 1923, mediante la Ley número 93, se creó la Dirección de Investigaciones Criminales. 1948. El 1 de diciembre de 1948, mediante decreto ley, se abolió el ejército. Ya en 1949, es decir, un año después, tal abolición fue ratificada por la Asamblea Constituyente en su artículo 12 de la Constitución de la República de Costa Rica de 1949. Al proscribirse el ejército como institución permanente y disponiéndose que para la vigilancia y conservación del orden público, por lo que las Fuerzas Armadas pasan a llamarse Guardia Civil, y ésta se encarga de funciones policiales y de orden y seguridad de la nación. 1964 se crea la Academia Nacional de Policía. Ya en 1970, la Guardia de Asistencia Rural se crea en sustitución del Resguardo Fiscal y la Policía de Villas y Pueblos. 1978-1982. Durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio, se fusionó el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Gobernación y Policía en uno solo, el cual se denominó Ministerio del Interior. No obstante, en posteriores administraciones, este proyecto no tuvo el apoyo necesario para continuar. 1994. El 26 de mayo de 1994 se crea la Ley General de Policía, con lo que, por primera vez,
el país cuenta con un cuerpo legal que regula a todas las policías del país. Esta ley crea por primera vez la carrera policial, con lo que se mejora la capacitación policial, las posibilidades de ascenso, las condiciones salariales y se elimina la remoción del personal con cada cambio de gobierno, con lo que se le garantiza al país la estabilidad laboral de sus fuerzas policiales. En 1995, la Guardia de Asistencia Rural, que siempre había pertenecido al Ministerio de Gobernación y Policía, fue traspasada al Ministerio de Seguridad Pública. Posteriormente, a mediados de ese año, los dos ministerios se vuelven a unir con el nombre de Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, que es la forma como actualmente se conoce. 2000. En el año 2000 se publica la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, lo cual sentó las bases de la profesionalización del hasta ese entonces Servicio de Vigilancia Marítima. En el 2001, mediante la Ley 8115 del 28 de agosto de ese año, se declaró el 1 de diciembre como el Día de la Abolición del Ejército. Ese mismo año, el 23 de marzo, publicada la Ley de Policía Civilista, la cual reforma la Ley General de Policía y, entre otros avances, crea la Dirección de Apoyo Legal Policial, una unidad compuesta por abogados policías, los cuales se encargan de asesorar a los policías en sus funciones. De igual modo, son cambiados los rangos de carácter militar por otros de carácter civilista. Organismo de Investigación Judicial. Fue creado en 1973 como un órgano auxiliar de los tribunales penales del Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y sus presuntos responsables. Su ley orgánica dispone que actúe por iniciativa propia, por denuncia o por orden de autoridad competente en la investigación de los delitos de acción pública, en la identificación y aprehensión preventiva de los presuntos culpables. También pretende reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás antecedentes necesarios para la investigación. Asimismo, el OIJ actuará en los delitos de acción privada por orden de autoridad competente después de recibida la denuncia o acusación de la parte afectada. El organismo de investigación judicial tiene los siguientes departamentos. 1. El Departamento de Investigaciones Criminales, el Departamento de Medicina Legal y el Laboratorio de Ciencias Forenses. Policía Municipal. Cada municipalidad tiene su propia forma de organización policial. Con esto se pretende que cada cantón colabore en la lucha contra el delito y otras acciones que vayan en contra del Código Municipal. Medios de comunicación colectiva. Manejo que se hace de la información. En los grupos focales realizados dentro del marco de las investigaciones, se pidió a los y las participantes que identificaran las fuentes que alimentan o incrementan la sensación de inseguridad en Costa Rica. Los grupos hicieron alusión a 3 fuentes: las noticias, que dan cuenta de robos, asaltos y crímenes; las experiencias personales, incluyendo hijos e hijas, y las de familiares, amigos, conocidos y vecinos. A partir de lo expresado,
pudo constatarse que se trata de tres fuentes que interactúan entre sí. En el momento en que una persona es víctima de un hecho de violencia o despojo, otorga credibilidad a lo que escucha en sus conversaciones y a los mensajes que transmiten los medios de comunicación que, como se verá, juegan un papel fundamental en las representaciones ciudadanas del fenómeno de la inseguridad. Esta sección muestra los posibles vínculos entre las percepciones de inseguridad y los espacios noticiosos de los medios de comunicación desde tres perspectivas. La primera trata de indagar acerca de los hábitos de exposición a los medios noticiosos y la credibilidad e incidencia de estos sobre las representaciones que la población hace de su entorno. La segunda analiza los elementos discursivos más sobresalientes de las noticias de sucesos relacionados con el tema de la inseguridad ciudadana. Para ello, se analizan las noticias de sucesos de un periódico y un canal de televisión, procurando un acercamiento a la construcción mediática del crimen y a las nociones que prevalecen en la narrativa periodística sobre inseguridad ciudadana. La tercera perspectiva forma parte del reconocimiento de que los mensajes de la prensa no son recibidos de la misma forma por toda la población. De ahí que se explore la incidencia que tienen los mensajes transmitidos por los espacios noticiosos sobre la autopercepción de quienes viven en una comunidad recurrentemente asociada a la criminalidad y cómo estas personas interpretan el discurso de los medios en el contexto de sus prácticas cotidianas. Exposición de la ciudadanía a los espacios noticiosos en los medios de comunicación, hábitos e impacto. Las noticias vinculadas con el delito han estado presentes a lo largo del desarrollo de la prensa de masas. Aunque en Costa Rica no se cuenta con estudios sobre las transformaciones que ha experimentado la programación de los medios de comunicación, existe un estudio elaborado por Fonseca y Sandoval que indica que un hecho que puede representar un cambio sustancial en la última década es que la criminalidad acapara las noticias en la televisión y en los periódicos. Incluso ha dado lugar a la creación de productos específicos en los cuales se priorizan temas relacionados con la criminalidad y otras manifestaciones que contravienen el orden social vigente. Hechos insólitos. Independientemente de estas nuevas expresiones, el abordaje de la inseguridad ciudadana en los noticiarios y periódicos tradicionales se circunscribe casi en forma exclusiva a las secciones denominadas sucesos. A diario, estos apartados noticiosos ilustran el tratamiento que se da a los tópicos vinculados con la inseguridad ciudadana. Es notorio el énfasis que se da a la criminalidad, a la actuación de quienes deben resguardar el orden, a las víctimas y a las tragedias, material a partir del cual es posible identificar los componentes discursivos del mensaje que transmiten los medios y cómo éste afecta las percepciones de la realidad que construyen las personas. El efecto de la televisión en la percepción del entorno se comprende mejor si se toma en cuenta que ésta constituye el principal medio de información en las sociedades contemporáneas. Además, se debe tener en cuenta que la televisión no solo es el medio más empleado para informarse sobre el entorno, sino que también
es la fuente a la que se asigna mayor credibilidad. El informe sostiene que la credibilidad de la televisión reside en la verosimilitud de la imagen, la cual genera la sensación de estar ahí donde ocurren los hechos. La verosimilitud tiende a volverse equivalente a lo verdadero, es decir, la imagen es convincente y suele asumirse no tanto como el relato más confiable sobre un acontecimiento, sino como el acontecimiento mismo. Con ello, la posibilidad de distinguir la realidad real y la mediática se torna difícil. El resultado obtenido en esta investigación coincide con la teoría del cultivo. Los noticiarios de televisión del país cultivan percepciones de inseguridad en el público más asiduo. La hipótesis de la teoría del cultivo tiene más probabilidades de confirmarse cuando la oferta televisiva tiende a ser más homogénea, y este es el caso de Costa Rica, donde las semejanzas entre fotonoticiarios de televisión y los medios en general predominan sobre las diferencias. La inseguridad social, las drogas, el alcoholismo, el delito y la violencia. ¿El consumo de drogas desencadena actos violentos? Un estudio efectuado en el país para explorar la relación entre comportamiento delictivo, consumo de drogas, consultó a 151 individuos en 5 centros de atención para alcohólicos y farmacodependientes. Los resultados de este trabajo mostraron que casi la totalidad de los sujetos eran hombres con una edad promedio de 33 años, y al momento de la entrevista, solo una tercera parte de ellos tenía trabajo. Se encontró que para abastecerse de la droga, cerca del 20% de estas personas había robado objetos. El 15% admitió hacer arreglos con los traficantes para lograr su cometido. Una tercera parte compraba la droga con el producto de su trabajo y otro grupo menor vendía sus pertenencias, se endeudaba o empleaba otros recursos lícitos. La probabilidad de vender objetos, robar o endeudarse para conseguir drogas fue mayor en hombres que en mujeres. De hecho, en los varones se detectó una mayor propensión a verse involucrados en hurtos, agresiones, intentos de suicidio y otras conductas violentas. Con respecto a la comisión de delitos, el mismo estudio informa que el 51% de las personas admitió haber delinquido bajo los efectos de las drogas y, entre ellos, los delitos más importantes, presentes en la mayoría de los casos, eran contra la propiedad. Pese a que no se registraron homicidios asociados a la tenencia o el consumo de drogas, cerca del 10% cometió delitos contra la vida, agresiones con arma e intento de suicidio. En cuanto a las motivaciones delictivas, solo 1 de cada 10 personas mencionó la ausencia de un motivo específico, y en lo que concierne a la comisión de estas acciones bajo los efectos de las drogas, incluido el alcohol, el 47% admitió haberlo hecho 4 veces o más y casi una tercera parte manifestó que lo hizo en una sola ocasión. El robo para proveerse la droga fue el delito más común. Consumo de drogas ilícitas. El consumo en la niñez y la juventud. En el sector de la juventud escolarizada, las investigaciones arrojan resultados dignos de comentar. Estudios realizados con muestras nacionales de estudiantes de 7º año, es decir, jóvenes con una edad promedio de 13 años, indican que más de una cuarta parte había fumado tabaco alguna vez y que un 10.5% lo hacía de manera habitual. Además, un 20% consumía alcohol
activamente y casi 1 de cada 10 se había embriagado al menos una vez. Un 3.3% de los jóvenes había consumido marihuana. El consumo femenino era semejante al de los hombres en todas las drogas y similar al encontrado 6 años antes en un estudio con jóvenes de 10º y 11º años, situación que reveló una iniciación más temprana. El irrespeto a las leyes nacionales y a las normas de convivencia en sociedad. Ley Penal Juvenil. 15 años de prisión. Esa es la pena máxima que prevé desde 1996 la Ley Penal Juvenil costarricense para adolescentes con edades entre 15 y 18 años, siendo esta la pena privativa de libertad más alta de América Latina. Y es que este sector de la población, con las desigualdades del último siglo, ha crecido, de acuerdo con las estadísticas, en su delictividad. Acá se hace una selección de los principales artículos para tener una conceptualización básica de la misma. Artículo 1. Trata acerca de la aplicación según los sujetos. Dice que serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 12 años y menos de 18 años al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito o contravención en el Código Penal o leyes especiales. El artículo 2 trata acerca de la aplicación de esta ley al mayor de edad. El 4 habla de los grupos etarios. El artículo 6 trata acerca de los menores de 12 años y dice: los actos cometidos por un menor de 12 años de edad que constituyan delito o contravención no serán objeto de esta ley. La responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Sin embargo, los juzgados penales juveniles referirán el caso al Patronato Nacional de la Infancia, con el fin de que se le brinde la atención y el seguimiento necesarios. Si las medidas administrativas conllevan la restricción de la libertad ambulatoria del menor de edad, deberán ser consultadas al juez de ejecución penal juvenil, quien también las controlará. Artículo 7. Principios rectores. Serán principios rectores de la presente ley la protección integral del menor de edad, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y la sociedad. El Estado, en asocio con las organizaciones no gubernamentales y las comunidades, promoverá tanto los programas orientados a esos fines como la protección de los derechos e intereses de las víctimas del hecho. Seguridad de las personas en su entorno. Instituciones comunales, comités de vecinos, seguridad comunitaria y otros. Comité de Seguridad de Vecinos. ¿Qué significa eso? Son un grupo de vecinos que reciben asesoría y capacitación en seguridad comunitaria, con énfasis en la labor complementaria de la comunidad con la policía en materia de prevención para mejorar la calidad de vida, prevenir la incidencia delincuencial, fomentar lazos de solidaridad, fortalecer el binomio policía-comunidad, aumentar el sentimiento de seguridad ciudadana, fomentar una cultura preventiva comunal. ¿Cómo funciona? Se elabora un diagnóstico de la comunidad para conocer en términos generales su problemática y así orientar el proceso de capacitación. Identifican, priorizan y buscan soluciones a problemas de seguridad integral. Conforman comisiones de trabajo para la implementación de proyectos comunales de seguridad integral. Elaboran
un plan de acción y seguimiento comunal que establece procedimientos para actuar en situaciones de emergencia y, a la vez, seguir trabajando en proyectos que busquen mejorar la seguridad integral en las comunidades con el apoyo de la policía local. Fundamentos organizativos de la seguridad comunitaria. Ejercen una acción preventiva. Buscan que en las comunidades se adopten valores, conductas y acciones que permitan reducir o eliminar situaciones que generen inseguridad. Participativo. Se requiere una participación activa y comprometida de la mayoría de las personas que integran la comunidad. Democrático. Se fomenta el aprendizaje de procesos democráticos para la toma de decisiones, mayoría o consenso, respetando la opinión de todos y todas. Complementario. El trabajo preventivo que realizan los comités de seguridad comunitaria es un complemento al trabajo policial que, conjuntamente con las fuerzas vivas comunales, unen esfuerzos para aumentar la seguridad en las comunidades. Solidario. La seguridad es una responsabilidad compartida en la comunidad donde el problema de uno es el problema del otro. Autogestionario. La comunidad debe asumir la responsabilidad de buscar la solución de sus problemas. Control social ciudadano. Seguridad comunitaria promueve que los ciudadanos velen por el trabajo que realizan las instituciones gubernamentales y sus funcionarios y funcionarias. Seguridad ciudadana. La organización comunal. El programa de seguridad comunitaria tuvo su origen en la Unidad de Investigación y Extensión Comunitaria de la Escuela Nacional de Policía Francisco J. Orlich, y su primera fase de implementación fue a través de la modalidad de experiencia piloto, hasta lograr su consumación institucional a través de la creación de la Unidad de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación. Desde un punto de vista axiológico, su fundamento residió en el reconocimiento del valor comunitario en la resolución del problema de inseguridad a través de un proceso de descentralización en materia de seguridad ciudadana. Debe tenerse especial cuidado con la definición y alcance de dicho concepto. Por ello, la propia fundadora del proyecto lo definió como un proceso político que tiene una expresión institucional y territorial consistente en una apropiación democrática de los espacios locales. ¿Cuáles módulos se estudian? 1. Desarrollo comunitario. Formación del grupo comunitario. Establecimiento de la estructura interna para la toma democrática de decisiones. Cultura preventiva. Establecimiento del sistema comunal de seguridad ciudadana, mediante el establecimiento de un árbol telefónico que integre al vecindario y la configuración de horarios de observación sobre el entorno comunal que activen el sistema de alarma sónica ante la presencia inequívoca de un acto delincuencial. 2. Derecho y criminología. Fenomenología criminal. Deberes y derechos ciudadanos. Módulo técnico policial. Enlace policial. Apoyo policial. Apoyo ciudadano. Simulacro, que pone a prueba el sistema de seguridad establecido. Unidad de control de drogas. Control y seguimiento. Verificación. Desarrollando un archivo que sirva para monitorear la acción comunitaria desarrollada por los grupos de seguridad comunitaria. En conclusión, la aplicación del modelo de seguridad comunitaria pueden extraerse los siguientes dividendos en materia de seguridad ciudadana. Se eleva la participación de la comunidad, disminuye el sentimiento de inseguridad, disminuye la criminalidad, mejora la imagen de la policía. Por lo tanto, la policía comunitaria es un recurso que permite resolver en términos democráticos el problema de inseguridad y sus temas conexos.
es una respuesta democrática, preventiva, científicamente diseñada para la contención del fenómeno criminal. Seguridad en la institución educativa, diagnóstico, creación de comités y otros. ¿Qué se entiende por un centro educativo seguro? Es aquel que en un periodo determinado, un año, haya ejecutado acciones de promoción de estilos de vida seguros en los grupos de población estudiantil de áreas de mayor riesgo de accidentes. Para lograr la calidad educativa, se necesita, además de estudiar, encontrar un ambiente seguro, donde cada estudiante pueda desarrollar sus habilidades sanamente. Existen 3 pasos para la seguridad en la institución educativa: el diagnóstico, la creación de comités y la evaluación. Es necesario que una vez creados los comités se estén realizando al menos 1 o 2 evaluaciones por semestre para analizar los alcances en el trabajo y los aspectos a mejorar. Esto permitirá una mayor organización y orden con las labores realizadas.